Muy buenas tardes, amables televidentes. En el día de hoy tenemos un invitado muy especial, el doctor Luis Eduardo Páez García, muy conocido aquí en nuestro canal también por ser el presidente de la Academia de Historia y que también tiene un programa muy bueno en lo que tiene que ver con la historia de nuestra región. Hoy lo tenemos invitado para que hablemos un poco sobre la historia política y el desarrollo de la región en los últimos tiempos, y es un tema muy importante, ya que este domingo tenemos elecciones para que podamos entender un poquito más cómo es la política en el contexto de la historia. Sin más preámbulos, muy buenas tardes, Luis Eduardo. Muy buenas tardes, doctor Iván. Qué gusto estar aquí en su programa, muy visto, por supuesto. Los felicito y, bueno, un saludo a la teleaudiencia y trataremos, pues, de ser concisos en el tema tratado, muy interesante hoy. Sí, sabemos, doctor Luis Eduardo, que pues la historia, si la cogemos y es muy larga, es decir, el tema sería muy largo, pero tenemos que sintetizarlo, pero sí que la gente, el común, entienda un poco, porque es que está muy desprestigiada la política, porque de pronto no la han desprestigiado los políticos de moda, o porque son sucesos que son propios de esa profesión de la política y que se estén dando. Sin embargo, vamos a tratar de hacer el análisis lo más claro posible, lo más neutral posible. Correcto. Para que tengamos esa parte educativa, y vamos a comenzar por, pues se dice que los partidos, los primeros partidos, que fue el Partido Liberal y el Partido Conservador, tuvieron su nacimiento en la convención que se hizo aquí en Ocaña. ¿Hasta qué punto eso es cierto desde su propio análisis y qué fue lo que realmente pasó ahí? Como hemos dicho, hay que sintetizar mucho, Luis Eduardo. En efecto, estamos hablando del año 1828, época de la Gran Colombia. Hay un enfrentamiento radical, recordamos, entre el sector santanderista, que era liderado por Bolívar y defendía el modelo de Estado central con un presidente fuerte que tuviera gran cantidad digamos, de prebendas, de posibilidades, y el sector santanderista, que era liderado por el general Francisco de Paula Santander, que preconizaba el federalismo como modelo de Estado. Esas son las dos tendencias, digámoslo, que se mueven dentro de la Convención de Ocaña, que vienen de tiempo atrás, por supuesto, pero se consolidan y se agudizan en la Convención de Ocaña. Como sabemos, la convención duró 2 meses, no se pudo llevar a cabo la reforma de la Constitución de Cúcuta, pero allí nacen, yo no diría que propiamente los partidos, porque si consideramos la concepción de partido como un cuerpo político que tiene una doctrina específica, unos prosélitos concretos, pues en la Convención de Ocaña aún no había eso, había tendencias, la bolivariana y la santanderista, es decir, la centralista y la federal, que con el tiempo se van a recomponer porque unos partidarios de Bolívar se pasan al santanderismo y unos santanderistas se pasan al sector bolivariano. Hacia 1848 ya concretamente surge el Partido Liberal con una declaración de principios que se publica en un periódico bogotano. Y un año después, en 1849, nuestro paisano José Eusebio Caro y Ospina Rodríguez escriben también en un periódico de la capital la declaración de principios del Partido Conservador. Ahí podemos decir se crearon los partidos políticos con un cuerpo doctrinario. A raíz de esa creación ya concisa, comienzan las denominaciones liberal-conservador y se va a producir durante todo el siglo XIX unas confrontaciones bastante agudas entre los dos sectores por el poder, por la imposición cada uno de su modelo de Estado. Si no estoy mal, si la memoria no me falla, hay cerca de 32 contiendas militares entre un partido y el otro por imponer su criterio. Es más, Colombia llega a ser federal en dos ocasiones, lo que quiere decir que triunfaron las ideas santanderistas en 2 ocasiones después de un derramamiento de sangre terrible. Esto va a culminar desde el punto de vista de la confrontación violenta del siglo XIX en la famosa Guerra de los 1000 días de 1899 a 1902, que dejó prácticamente destrozado al país. Viene el quinquenio del general Rafael Reyes,
donde el Partido Conservador promete una serie de, digamos, de ventajas a los liberales que habían sido vencidos en la batalla de Palo Negro. Ese tipo digamos, de convenio que se hizo entre los dos no se cumple debidamente, se agudizan nuevamente las controversias entre ambos partidos y desemboca la terrible experiencia del Bogotazo con el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. Bueno, en todo este recorrido, así digamos a vuela pluma, ya hay en Ocaña, desde la época de la Gran Colombia, sectores absolutamente definidos en torno al bolivarianismo y al santanderismo. Y más adelante, cuando se consolidan los dos partidos, pues encontramos en los periódicos del siglo XIX que hay un grupo de ocañeros defendiendo la causa conservadora, liderado por el general Guillermo Quintero Calderón. Ese grupo se proyecta a finales del siglo XIX, pero va a tener incidencia en las primeras décadas del siglo XX. De igual manera, el Partido Liberal tiene ya sus personajes definidos que van a enfrentarse a los conservadores durante la Guerra de los Mil Días y ya en las campañas electorales de comienzos del siglo XX. Hay una obra que es muy interesante de Guillermo Solano Benítez que se llama 50 años de vida norte santandereana, que va de 1910, cuando se crea el norte de Santander, hasta 1960. Son 5 volúmenes gigantescos, donde Guillermo Solano Benítez, con lujo de detalles, narra todo ese desarrollo partidista en 50 años en todo el norte de Santander y en la provincia de Ocaña. Ahí están los nombres de los candidatos liberales y conservadores, la cantidad de votos que se obtuvieron, las protestas de un partido y del otro por presuntos fraudes electorales. Bueno, es decir, una obra maravillosa que yo recomiendo sobre todo a los estudiantes de la universidad. Bueno, le hemos dado, y así en síntesis, como lo decíamos, de todas maneras se ha creado la idea de que se crearon los partidos en la medida en que fue la primera gran división, ¿sí?, entre Bolívar y Santander y entre dos formas de gobernar, correcto, una centralista y la otra, sin ser ahí los partidos, ni decir, bueno, aquí nació el Partido Liberal y el Conservador, porque uno ve que la filosofía del Partido Liberal y del Partido Conservador, cuando ya se institucionalizan como partidos, pues fue muy diferente a lo que estaba antes, correcto, a lo que era el centralismo y este tipo de cosas. Correcto. De todas maneras, eso pasó. Bueno, ya se constituyen los dos partidos que han sido los pilares de la democracia en el país y ha habido la violencia. ¿Por qué? Porque, bueno, siempre este tipo de divisiones de la sociedad ha llegado a generar una serie de violencia y nos odiábamos entre liberales y conservadores y usted podía, y la gente podía saber que ellos se reunían en Bogotá, pero sin embargo los campesinos, la gente del pueblo, se veía matando por ser liberal o por ser conservador, porque era el trapo rojo o el trapo azul. Eso duró un tiempo que, digamos, hubo necesidad de que los que se reunían en Bogotá, decirle a la gente, vean, nos reunimos y nos pusimos de acuerdo y vino el Frente Nacional. Hablemos algo de eso, Eduardo. Hay una cosa que es muy interesante, cuando uno habla de la violencia en Colombia, y lee los textos de los historiadores nacionales sobre la violencia en Colombia, uno siempre encuentra la violencia conservadora fundamentalmente. La pregunta que yo me hago es por qué los tratadistas nacionales no tocan la violencia liberal, que también la hubo. Hubo violencia liberal en la década de la llamada República Liberal, es decir, de 1930 a 1944-45, y la violencia liberal, y la violencia conservadora, perdón. Esas dos violencias mostraron la radicalización y, para usar el término contemporáneo, la polarización tan profunda que tuvo nuestra República de Colombia en ese momento, que también fue el resultado de la polarización que hubo en Ocaña en 1828. Es decir, si analizamos la situación política de la antigua provincia de Ocaña, encontramos polarizaciones desde un comienzo, polarizaciones en el momento de la Guerra de los Mil Días, polarizaciones en el siglo XX y polarizaciones actuales. Es decir, la historia de las ideas políticas en la región de Ocaña ha sido una historia de encuentros, desencuentros, odios, amores, reconciliaciones, intentos de poner al país en orden.
Pero siempre el factor de tratar de imponer un modelo de Estado, no solamente a través del programa de gobierno y del debate sano de las ideas, sino a través de las armas y de la reiterada violencia, eso ha sido tradicional en la historia nacional. Y no solamente en Colombia, eso es un fenómeno latinoamericano. Recordemos que América Latina es un continente todavía en formación, diferente de Europa, donde allá hay una consolidación milenaria, pudiéramos decirlo, de la civilización, de la cultura y de las mismas ideas. Entonces el caso aquí en la región de Ocaña es bien interesante. Hay una época que yo considero muy importante. Bueno, después que pasa todo esto de las famosas violencias liberal y conservadora, es cómo comienzan los ocañeros a alinearse y a definir lo que pudiéramos llamar la política contemporánea liberal y conservadora, de la cual somos resultado nosotros ahora. Se produce después de la dictadura, o digamos más bien que la dictadura consentida del general Guillermo Rojas Pinilla, porque fue una dictadura que se pactó entre el Partido Conservador y el Partido Liberal para apaciguar la violencia en Colombia, después de la entrega de las armas de la guerrilla del Llano de Guadalupe Salcedo, se arma el Frente Nacional. Y el Frente Nacional, ¿qué busca? Que se concilien los intereses radicales de un partido y el otro, y el país pueda entrar en una etapa de prosperidad. Se comparten incluso el gobierno, una época, un periodo los liberales, un periodo los conservadores, y eso pudiéramos decir que trae una relativa calma al país. Se logra vivir un periodo interesante de tranquilidad, donde la gente ya se dedica a sus negocios, a volver a reconstruir el país, pero eso no quiere decir bajo ninguna circunstancia que esos odios profundos generados de muchos años atrás se hubiesen apaciguado. Esos odios permanecían ahí y todavía parece mentira que hay algunas personas que los vuelven a manifestar, los sacan de aquellos baúles antiguos y los lanzan, y a mí me parece que ya es hora de que entendamos que hay que superar los fenómenos históricos desde el punto de vista del entendimiento, desde el punto de vista de la tolerancia. Yo debo tolerar la idea del otro, así no la comparto. Y yo creo que justamente uno de los enfoques, doctor Iván, de este programa es mandarle ese mensaje a la persona. Oiga, respete al otro, así no esté de acuerdo con su criterio, el otro es respetable, sea del pensamiento que fuere. Esa es la esencia de la democracia. Hay un año o una década que es definitivo para la reacomodación de los partidos políticos en Ocaña, y es la década de 1960. Se producen fenómenos de tipo internacional como la Revolución Cubana, que tiene una incidencia bastante grande en el desarrollo de las ideas políticas en Latinoamérica, y la Revolución de Mayo del 68 en Francia. Esos dos fenómenos históricos llegan a las universidades, a los estudiantes, a los profesionales y, lógicamente, afectan los partidos tradicionales, conservador y liberal. Y comienza una reacomodación de fuerzas políticas. En la región nuestra, para tocar el tema central, hay una sustitución de los dirigentes políticos. Entonces, los viejos caudillos liberales y conservadores son sustituidos por los nuevos políticos que habían sido anteriormente concejales o diputados o estaban apenas lanzándose a ese ruedo de la diputación, hacían sus primeras salidas políticas. Es donde aparecen dirigentes como el doctor Fernando Carvajalino Cabrales, Gustavo Silva Gómez, Alejandro Rincón Graciani, Gabriel Neira Quintero, de diferentes grupos, Partido Conservador y Partido Liberal, que se habían de pronto unido un poco. Usted recordará aquella famosa alianza que hubo hacia la década de los 70 entre el ANAPO y el MRL, que entre otras cosas frustró la conmemoración de los 400 años de la fundación de Ocaña, porque estaban haciéndole oposición al gobierno conservador de Misael Pastrana Borrero. Esas fuerzas de todos modos terminaron donde debían terminar, cada uno volvió a su redil, al liberalismo y al conservatismo, pero sí hay, doctor Iván, una sustitución de los viejos líderes por los nuevos, sin que los viejos líderes desaparezcan del todo, porque Lucio Pavón Núñez seguirá durante mucho tiempo como líder natural del Partido Conservador hasta su deceso, si no recuerdo yo. Bueno, mire, hay algo muy interesante y quería que aclaráramos un poquito más sobre
ese Frente Nacional. Ha sido criticado en la medida en que para que se ejerza una buena democracia debe haber una oposición, pero una oposición muy responsable, una oposición que pida cuentas al partido que está en ese momento ejerciendo. Pero una cosa es confrontación de ideas, como estamos hablando, y no confrontación de armas. Entonces, lo que yo entiendo, el Frente Nacional fue tan positivo porque desarmó los ánimos desde el punto de vista de las armas. Sin embargo, las tendencias liberal y conservador se siguieron manteniendo y simplemente dijeron en el poder vamos a turnarnos. Y quería saber si estoy equivocado, y esa es la pregunta que le traía, en el sentido de que como los dos partidos se unieron y empezaron a turnarse el poder, le dieron espacio para que llegaran otras fuerzas a hacer la oposición que no lo estaban haciendo. Y que de pronto eso fue el que le dio la entrada al socialismo, digámoslo así, o a la izquierda colombiana, en la medida en que pues nadie se estaba haciendo oposición por ese mismo acuerdo que tenía el Frente Nacional. ¿O no es de esa manera? Hay una circunstancia interesante en esto que acaba de plantear. En efecto, si dos partidos son hegemónicos, algo falta. Lo decía usted, el ingrediente de la oposición. Si los dos se unieron en aquel momento en el Frente Nacional, faltaba el ingrediente de la oposición. Por eso pudiéramos decir que el Frente Nacional fue de alguna manera excluyente en materia de dar participación a otras fuerzas que ya estaban consolidándose en el territorio nacional, y era en el momento el Partido Comunista. Recordamos el Partido Comunista que dirigió durante muchísimos años un solo, digamos, líder. Ese partido en Ocaña, voy a hablar de la época en que uno era muchacho, estamos hablando de mediados de la década de 1960, yo creo que en Ocaña no había más de 5 comunistas. Entre ellos recuerdo con mucho afecto, porque fue una persona que yo aprecié mucho, Lorgio Sánchez, y su esposa Miriam Rico, y otro par de personas que pertenecían al Partido Comunista Colombiano. No había más comunistas, es decir, Ocaña no tenía fuerzas políticas diferentes al Partido Conservador y al Partido Liberal, y pues lógicamente el Partido Comunista no era oposición, pero en las grandes capitales sí comenzaron las ideas del Partido Comunista, a raíz justamente del influjo de la Revolución Cubana, a consolidarse como grupos específicos de partidos políticos. Se influyó mucho en la parte sindical. La sindical, eso exactamente. Yo creo que la parte sindical fue la fuerza que atrajo ese tipo de... Atrajo la idea y fortaleció la idea de izquierda en Colombia. Pues digamos que todo ese lapso no se va a consolidar, a mi manera de ver, como una posibilidad realmente democrática, sino hasta la Constitución de 1991. Porque ya existían los grupos políticos de izquierda o de tendencia socialista, como el partido de Gaitán, y otros partidos que hubo bastantes en Colombia, que duraron un par de meses, un par de años y desaparecieron. Pero realmente la Constitución del 91 es la que abre las puertas a la consolidación de una participación realmente democrática de fuerzas diferentes al bipartidismo colombiano, que me parece que es un gran avance dentro de las ideas políticas de Colombia, porque se logró, bueno, la participación de una cantidad de fuerzas que hoy vemos reflejadas en los candidatos a las elecciones. Hay personas de izquierda, de centro izquierda, de centro derecha, unos grupos que toman una parte de un lado, otra parte del otro, y se le presentan como opciones al pueblo. Pero sí hay en este momento opciones que no las hubo a comienzos del siglo XX ni a mediados del siglo XX, las podemos ver hoy en el ejercicio de la actividad política. Se quejan unos y otros de atropellos, de exclusiones, de presiones. Bueno, es un tema muy delicado, pero sin embargo uno tendría que mirar que, como usted lo afirmó en alguna ocasión, estamos en un sistema democrático que nos permite emitir juicios de valor, opiniones, criterios, frente a lo que nosotros consideramos como ciudadanos debe ser un gobierno para la República de Colombia. Hay diversos modelos de Estado. Yo en este caso particularmente opinaría, frente a las elecciones que se van a realizar el próximo domingo, que no se ha tocado tanto, doctor Iván, el modelo de Estado.
Se ha tocado el partidismo político, pero no se ha tocado el modelo de Estado, que debe ser la gran preocupación. Porque si hablamos de que el modelo de Estado colombiano actual hizo crisis, pues opongámosle a ese modelo de Estado un modelo que sea capaz de conciliar las fuerzas en conflicto y que permita una Colombia justa, equitativa, participativa, es decir, todo lo que la Constitución Nacional le dice al ciudadano que debe ser el modelo ideal de Colombia. No se ha tocado, lamentablemente, según lo alcanzo yo a percibir, el fenómeno político actual desde ese punto de vista, el modelo de Estado. Incluso hablando con algunos políticos amigos de diferentes grupos, tenemos la ventaja de que compartimos amistad con diferentes grupos políticos. Les he dicho algo que apenas lo veo vislumbrado en algunos dirigentes. Oigan, ¿por qué no se atiende el daño que está causando el centralismo bogotano, sobre todo el desarrollo económico, político, social y cultural de Colombia? Desde Bogotá están haciendo las leyes para la provincia colombiana, están tomando determinaciones sin conocer el territorio nacional, sin saber las puntualizaciones de las necesidades en los diferentes departamentos y municipios como el de Ocaña. Y pongamos el caso, doctor Iván, la zona del Catatumbo. ¿Cómo se puede legislar o cómo se pueden tomar determinaciones desde un escritorio en la capital de la República frente a un problema tan complejo como el que tenemos en la antigua provincia de Ocaña? Eso es. Mire, hay una cosa que fue intermedia ahí entre los partidos liberal y conservador y la proliferación de partidos que tenemos en este momento, que es muy bueno para la democracia, pero que en el medio de eso hubo, y yo participé cuando participé en política, en que el Partido Conservador estaba partido en dos y el Partido Liberal estaba partido en dos. Y un sector, tanto aquí en el Consejo como a nivel nacional, que estaba el pastranismo, que estaba, bueno, y el Partido Liberal también dividido en dos, y las coaliciones se hacían no entre partidos, sino con el partido contrario, es decir, no había esa oposición que es necesaria para que haya un control. Entonces, habían unos liberales con unos conservadores. Decía mi papá, no hay como un alcalde liberal siendo el conservador, porque yo llego al municipio y ese alcalde liberal me abre las puertas. En cambio, si es conservador, me rechaza porque yo soy del otro sector. O sea, esos odios entre liberales ha existido y esos odios entre conservadores que los ha dividido. Eso fue como una transición antes de llegar a lo que ahorita tenemos una cantidad de partidos, pero vamos a ver, usted identifica a la persona y dice, yo soy liberal, pero voy con tal partido. O sea, se dividieron, en los dos partidos se dividieron, el que más es conservador ahí, el Partido Conservador, que lo ve uno dividido en dos, que también pero está dividido, correcto. Está dividido, pero en dos. En cambio, el Partido Liberal se dividió en el resto de partidos que usted ve. Bueno, pero son importantes en la democracia los partidos. Ya no se generaron como esas microempresas electorales, ¿no? Se superó un poquito al hacer estos partidos. Pero la gente no se identifica con los partidos. ¿A qué se debe ese fenómeno? Es porque el partido no tiene una ideología muy firme o algo que diga, bueno, se sienten matriculados con tal partido porque tienen algún anhelo y que esa doctrina no la está dando. Falta doctrina en los partidos. Definitivamente falta volver a releer una sugerencia muy respetuosa que yo le hago a los televidentes. Lean la declaración de principios del Partido Liberal y lean la declaración de principios del Partido Conservador. Bueno, y de paso pensemos lo siguiente. Por lo regular, desde que se creó el Partido Comunista, ¿qué es lo que ha buscado la izquierda en Colombia? Pues sustituir el modelo de Estado capitalista por el modelo socialista. Eso ha sido histórico y pues sabemos cuál es el modelo socialista porque se ha aplicado en muchos países del mundo. Pero el Partido Conservador y el Partido Liberal han caído, diría yo, en un mal o en una cuestión muy negativa que hemos tenido en Latinoamérica desde la independencia, y es el caudillismo. El caudillismo es digamos, la entronización de una persona con el propósito de que esa persona asuma toda la responsabilidad del Estado. Si le va bien, lo aplauden.
si le va mal lo condenan. Pero el pueblo se desentiende absolutamente del ejercicio real de la política como ciudadano. Y dicen, bueno, fulano de tal es el caudillo de X partido o de X tendencia, él arreglará el país. Eso fue lo que llevó a la desaparición, entre otros fenómenos, del gaitanismo, cuando asesinaron a Gaitán, del galanismo, cuando asesinaron al doctor Galán, y así sucesivamente. Yo creo que si hacemos una radiografía del caudillismo en Colombia, vamos a encontrar que el fenómeno se termina en el momento que muere el líder, bien sea asesinado o bien sea por una enfermedad común y corriente. El país no ha entendido que para poder hacer un ejercicio real, efectivo y concreto y productivo de la política, se requiere la participación del ciudadano dentro de ese ejercicio. Es decir, vamos a decir, los conservadores vuelvan a leer la declaración de Caro y Ospina y observen allí qué es lo que se dice y cómo termina esa declaración, que termina contundentemente. Palabras más, palabras menos. Quien no acepte estos principios no debe llamarse conservador. Si miramos la declaración del Partido Liberal, es puntual en hablar de las libertades públicas, de los derechos del ciudadano, es puntual en hablar de la libertad de opinión, la libertad de prensa, y cuando uno ve el ejercicio práctico de algunos dirigentes liberales, uno encuentra que están violando precisamente todo lo que dice la declaración, están, digamos, suprimiendo libertades públicas, están constriñendo la libertad de opinión, que son principios sacados de la misma declaración. Entonces, se está perdiendo en una gran medida el fundamento mismo de la ideología liberal y conservadora. Se está perdiendo y eso es grave, porque un país que tiene unos partidos que hoy decidieron apoyar otra tendencia, quiere decir que si no apoyan el partido como cuerpo doctrinario, no están ya de acuerdo con lo que estaba diciendo. Y eso es grave para la democracia. Estamos de acuerdo, mire. Definitivamente usted hace una encuesta, habla con la gente y no se identifican. Mi papá fue conservador, yo soy conservador, no sé qué, pero cuando va a votar no piensa en que es liberal o es conservador, sino está pensando, no, a mí me gusta X, oye, o sea, va a la persona. Y eso no es partido, porque lo que usted dice, al fallar el caudillo, ahí se termina el partido. Aquí hay un fenómeno, mire, reciente, el caso del Centro Democrático. Primero era de la U y estaba el líder ahí, que era Uribe. Correcto. Y cuando tuvo las diferencias, creó otro partido, se llamó el Centro Democrático y se fue para allá. Ese partido es simplemente una forma de expresión, pero no una filosofía del partido, sino hay un caudillo ahí. Lo que usted dice, termina Uribe la política, se retira o lo que usted quiera, y hasta ahí llega ese partido. Exactamente. Está en un caudillo. ¿Qué le pasó a Galán? Galán quería dentro del Partido Liberal salir. Los viejos del Partido Liberal no lo dejaban. Le tocó dividirse y hacer un caudillismo para poder llegar al poder. Lo mismo se iban con la izquierda, se iban, bueno, siempre buscando una forma diferente. Lo que le pasó a Alfonso López con el MRL, igual. También MRL. Entonces siempre hay una persona que dentro del partido no hay unas reglas muy claras para poder surgir, y cuando ven que una persona joven trata de surgir, entonces los partidos lo tratan de no dejarlo salir, y les toca salirse del partido para crear otras formas de expresión para que la gente los pueda llevar. Es decir, ese fenómeno lo ha venido uno viendo en este momento. Mire, hay otra cosa que yo le digo, la importancia, dicen, ¿por qué razón? Bueno, tenemos el caudillismo de Uribe. ¿Por qué razón tanta votación? ¿Por qué razón tanto voto seguro? Cuando él está animando en este momento lo de Iván Duque. Yo digo lo siguiente, ¿qué de los partidos que están en disputa hizo oposición al gobierno? Ninguno. Mire que la izquierda, que siempre fue radical y que podía tener la oportunidad como la tiene ahora también, porque todos también tienen la oportunidad, hubiera estado en contra, o en contra no del gobierno, sino que hubiera hecho una oposición radical al gobierno, pudiera tener los frutos que podía estar recibiendo. Entonces, la gente que no está de acuerdo con un gobierno que ya, por el simple hecho de durar ya 8 años, está en decadencia, pues está buscando aquel
que por lo menos hizo la oposición, que cuando estaban haciendo los acuerdos de paz se oponían a muchas cosas y que al final no todo lo que querían aprobar se pudo aprobar, porque había siempre una veeduría por parte de un partido que estaba vigilante, ¿sí me entienden? La importancia, yo digo, aquí mismo en Ocaña, mire, a mí me ha tocado votar por personas para el consejo, por poner un ejemplo, que yo los he visto haciendo la oposición, le digo, esas personas le están haciendo mucho bien a Ocaña desde el punto del consejo. Los que están dentro de la coalición mayoritaria es muy poco, aprueban los proyectos, lo que sea. Pero quien está en la oposición y es una oposición inteligente, le está haciendo mucho bien a Ocaña porque está encima de los actos que están haciendo y los está criticando y está mostrando que se debe o no se debe hacer. Esa para mí ha sido una importancia en lo que es la oposición a todo nivel. Definitivamente la oposición es un factor determinante en la composición democrática. Pero hay una cosa que es importante también que los televidentes consideren y analicen, y es que la oposición debe ser una oposición racional. Y hay que mirar qué problemas están afectando la sociedad colombiana actualmente, porque los problemas no se pueden inventar, ni sacarlos del cubilete y mostrárselos al pueblo. El manejo de ciertas retóricas, digamos, que tratan de buscar la angustia del pueblo para procesos electorales, me parece que no está bien. Lo que hay que analizar es qué situación tiene el país. Y del listado gigantesco que hay de insatisfacciones, porque las hay muchísimas, esas insatisfacciones no son producto de un partido o del otro, sino de la misma descomposición del sistema o del Estado colombiano con el presidente que estuviere. De tal manera que lo que hay que entrar es como un médico a extirpar aquellos asuntos graves que tiene el país y poder decir, bueno, vamos a arreglar el país. Todos hablan, si usted analiza, doctor Iván, las propuestas de los diferentes candidatos, todos hablan de ciertas cuestiones en común, de justicia social, de la paz y la seguridad ciudadana, de la libertad, todos hablan de las libertades públicas, ¿no? Ojalá que todo esto que se diga o que se ha dicho en las campañas electorales sea puesto en práctica, no se quede simplemente en la retórica de la campaña electoral, sino que se ponga en práctica. Tenemos territorios colombianos bastante afectados por asuntos, no solamente de la violencia, sino también por cuestiones económicas. El sector campesino está desprotegido. Bueno, lo lógico es que quien llegara a la presidencia arregle estas cosas. Pasar del discurso a la realidad. A la realidad. Porque mire, el proceso de paz fue criticado o no criticado, como usted quiera. ¿A dónde va? ¿Se implementó? No se ha implementado. No se implementó. Todavía está. Entonces, no solamente la guerrilla, la FARC, está diciendo que le incumplieron, sino que por el lado del Estado también, que la FARC le está incumpliendo. Entonces, se están incumpliendo. O sea, no hay. Y lo que usted dice, en este momento tenemos 5 o 6 candidatos y a veces no se vota en favor de alguien, sino en contra de alguien. En contra, eso es importante. Eso es importante. Aquí estamos votando en Colombia, es en contra de alguien. De esa manera lo hicieron en Estados Unidos también. Y mire, correcto. Y Trump llegó a la presidencia porque estaban votando en contra del otro partido. ¿Sí me entiende? Casi que no es cómo se va a manejar, no vemos una plataforma clara, porque usted ve los debates y todos hablan de la educación y hay gente que dice que le van a dar la educación gratis y todo, cuando todo el mundo ha querido dar la educación gratis, pero no hay de dónde. No hay de dónde. No hay un presupuesto, pero usted mira a todos los candidatos y todos están ofreciendo en este momento que la educación va a ser la más fuerte, que no sé qué. Siempre en las campañas ha pasado eso. ¿Sí? Cuando nos vamos a donde al sexo femenino, que es el más débil, le van a igualar los precios, los sueldos, todo ese tipo de cosas lo hemos escuchado nosotros. Siempre. Usted que hace la historia lo ha escuchado en todas las candidaturas. Todos los presidentes se comprometen a eso y una vez que están allá es diferente, porque es simplemente lo que llamamos nosotros populismo, que dicen que lo tiene uno, otro, lo tienen todos. Ese sentido, lo tienen todos. Entonces, es muy importante para la gente, porque también hay muchas presiones. En esta democracia no lo dejan a uno votar, sino que hay muchas presiones. Que lleguen este domingo y que cuando estén allá en el tarjetón estén libres, que se sientan libres. Se sientan libres. Porque al otro día había que llevar un papel que se lo entregaban a uno para llevar allá y votar y venir a comprobar de que se había votado. Esta vez por lo menos tenemos, ahora en este momento moderno, tenemos por lo menos la libertad de que una vez que estemos en el cubículo podemos hacer lo que nosotros realmente la conciencia nos diga. Creo que esa es algo de lo que hemos progresado.
Definitivamente yo creo que esa reflexión que está haciendo, y yo creo que es como el mensaje de este programa, doctor Iván, es el voto a conciencia. Por favor, piensen en el país, en la sociedad en general, y no que si yo voto por determinado candidato seguramente voy a obtener un puesto público, seguramente voy a obtener una prebenda aquí y allá. Está en juego es el futuro de Colombia, y el futuro de Colombia nos está afectando a todos. No se puede prometer algo que no se puede cumplir desde el punto de vista presupuestal. No podemos decir vamos a hacer 500.000 escuelas cuando el presupuesto no aguanta con eso. Es decir, son parte, este tipo de discursos hacen parte de una retórica que pretende llegarle a las clases menos favorecidas, que son lamentablemente las primeras víctimas de la rapiña electoral en un momento determinado, y decirles, vean, nosotros somos la salvación. El país no lo salvan únicamente los políticos, ni lo salvan únicamente los candidatos, los tenemos que salvar todos, pero el aporte de la ciudadanía debe ser fundamentalmente el entendimiento claro de lo importante que son los procesos electorales para mantener la democracia, doctor Iván. Y muy importante que todavía tenemos una democracia regular, como la queramos criticar, porque ahí se mueve mucho dinero, se mueven muchos intereses, pero por lo menos tenemos la libertad. No estamos en un país donde nos obligan a votar por un solo partido. Y el que no le guste que se vaya para otro país, sino que aquí podemos votar, estar en contra del que sea, tenemos la plena libertad. ¿Qué es lo que tenemos? Desarmar los espíritus, que es lo que vamos a llamar. Está bien que estén con X o con Y candidatos, y eso en la misma casa, mire, se está dando de que hay unos con un candidato, en la misma familia, hay unos con un candidato y otro. Eso es maduración, eso es respeto por las personas y por su pensamiento. Eso es aplaudible, y eso es decir, estamos viviendo una plena democracia o muy buena democracia, hemos avanzado en la democracia cuando nos empezamos a respetar por el pensamiento, que tiene que ser diferente, no podemos pensar todos igual. Definitivamente, por eso es tan importante hacer como claridad en la historia de las ideas políticas nuestras, que ha sido como todo el país, los amores y los odios y la cuestión, pero ya es hora de superar esas etapas anteriores que fueron tan tristes, que costaron tanta sangre a muchísimas familias colombianas, que dejaron el país devastado en la guerra de los 1000 días, que han causado en lo que corrió del siglo XX y lo que va del siglo XXI, han causado tanto dolor y lágrimas a los hogares colombianos. Yo creo que es hora de superar eso, y volvemos a repetirlo, no es un trabajo de una sola persona, sino un trabajo comunitario, un trabajo de ponerle el corazón a Colombia, y en el caso nuestro, si queremos lograr y aportar un poquito, un grano de arena a la construcción de paz y de municipio, tenemos que desarmarnos, como usted bien lo afirma, y decir, bueno, yo estoy en contra de lo que usted opina, pero respeto su pensamiento, su elección, que es lo que debemos hacer todos, sin esas exaltaciones que no están llevando nada bueno. Bueno, doctor Luis Eduardo, le agradezco mucho. Usted sabe cómo es el tiempo aquí. Hace rato nos dijeron que cortáramos, pero teníamos que rematar con su conclusión, y pues agradecerle haber venido a nuestro programa en el día de hoy, que es tan importante para la comunidad, por lo que tenemos el domingo un ejercicio electoral, y era importante ponerlo en contexto histórico y que pudiéramos entender este tipo de procesos para que la gente en plena libertad vaya y dé el voto por el que la persona a conciencia quiera. Tenemos esa libertad de que en el sitio de votación vamos a estar solos y cada uno puede tomar su propia determinación sin ninguna presión. Puede tener presiones exteriores, pero ya estando allá es libre. Eduardo, le dejo la cámara para que le deje el último mensaje a la comunidad. Eduardo. Muchas gracias, doctor Iván. Un saludo cordial nuevamente a todos, y por favor, hagamos lo que la conciencia nos dicte, pensemos en el futuro de la provincia de Ocaña y en el futuro de Colombia, respetemos y toleremos al otro, así no esté de acuerdo con lo que nosotros pensamos. Muchas gracias, doctor Iván. Amables televidentes, por el día de hoy no es más. Nos vemos dentro de 8 días con un invitado muy especial y un programa de mucho interés. Muchas gracias, muy amables.